Buenas tardes, comunidad moqueguana, y buenas tardes también al lindo público que desde diferentes regiones participa cada jueves en este espacio educativo que la Gerencia Regional de Educación Moquegua ha generado para abordar temas educativos emergentes y de actualidad. El día de hoy nos complace presentar el 9º conversatorio regional denominado La lectura, un espacio para la recreación y la comprensión. La actividad de hoy pretende brindar importantes detalles sobre las nuevas acciones que el Minedu viene implementando para el desarrollo de la lectura en las instituciones educativas. Entre estas acciones están la estrategia Leemos Juntos, que se desarrolla en la plataforma virtual del Aprendo en Casa, y también la resolución viceministerial número 062-2021 Minedu, que aprueba el documento normativo denominado Disposiciones para la Organización e Implementación del Plan Lector en las instituciones educativas y programas educativos de la educación básica, y deroga la resolución ministerial número 386 del 2006 del Ministerio de Educación y la norma complementaria aprobada por resolución viceministerial número 0014-2007 del Ministerio de Educación. Hoy me acompañan en la conducción las especialistas Ángela García y la especialista Raquel Vargas. Ella es especialista en educación secundaria del área de comunicación. Adelante, Raquel. Muy buenas tardes a todos los invitados y participantes a esta actividad. Tengo en esta oportunidad el agrado de presentar y agradecer la participación de Zoila Rivera del Águila, quien actualmente se desempeña como especialista de innovación de la Dirección General de Educación Básica Regular del Minedu. Y bueno, ella es pedagoga de profesión con 13 años de experiencia en el diseño y la gestión de experiencias de aprendizaje virtual y presenta 2 años de experiencia en innovación educativa. En adelante anunciaremos su intervención y la oportunidad de presentarse ante esta sala. Bien, como parte de este programa, esta actividad está estructurada en 4 partes que vemos a continuación. La primera parte se brindará una charla conmemorando el aniversario del Día del Idioma Castellano, ¿no? El 23 de abril, que será el día de mañana. Como segunda parte tenemos la exposición de la ponente del Ministerio, que hoy nos acompaña. Y como tercera parte tendremos un conversatorio sobre algunas preguntas que plantee la comunidad educativa que nos acompaña en esta reunión. Como la cuarta parte tendremos el espacio para la difusión Remo Info. Bien, amables oyentes, con esta presentación de estos 4 pasos, creo que vamos a darle pase a Milenka para que pueda continuar con la invitación a nuestras autoridades educativas. Así es, gracias Raquel. Entonces, siguiendo el programa, invitamos en este momento a la directora de Gestión Pedagógica de la Gerencia Regional de Educación Moquegua,
la profesora Ingrid Livia Jiménez Mamani. Adelante, profesora Ingrid. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, estimado gerente regional de educación, profesor Julio César Bernedo Soto, estimada ponente que el día de hoy nos va a disertar esto y nos va a dar a conocer, sobre todo en estos días que estamos celebrando este mes de las letras, todos esos desarrollos de competencias que son tan importantes y también saludar al equipo de gestión pedagógica tanto de la Gerencia Regional de Educación de Moquegua como de las UGELES. Para nosotros es muy grato tenerlos a ustedes aquí presentes, sobre todo por el hecho de que vamos a poder compartir todas las experiencias que se tienen en celebración y sobre todo en este conversatorio. Tenemos a muchas personas que siguen los conversatorios que se dan dentro de lo que es nuestra Gerencia Regional de Educación y sobre todo en este marco que tiene que ver con el Día de las Letras, ¿no? O con el mes de las letras, ¿no? Imagínense qué sería de nosotros si no tuviéramos esas competencias que tienen que ver con la comunicación en esta época de pandemia, en donde muchos de nosotros hemos estado aislados, estamos en casa, hay otros que están haciendo trabajo remoto, ¿no? Y que no puedan comunicarse. ¿Qué tan importantes son esas habilidades comunicativas para el desarrollo de todo ser humano, ¿no? Entonces, por eso el agradecimiento y la cordial bienvenida, estimada Zoila, para que te sientas en casa. Recuerda que aquí estábamos nosotros con toda la expectativa de poderte escuchar, aunque ya te hemos escuchado en algunos eventos también del Ministerio, y de verdad es un lujo tenerte aquí. Muchas gracias. Muy bien, también tenemos la intervención de nuestro gerente regional de educación Moquegua, el magíster Julio Bernedo Soto. Adelante, profesor Julio. Muy agradecido por el pase. Como siempre, expresar mi complacencia de poder participar en estos conversatorios tan importantes para nuestro sector, porque de una u otra manera sigue fortaleciendo el trabajo pedagógico de todos nuestros maestros. Así que quedar reconocido y agradecido por la labor que desarrolla nuestro equipo de gestión pedagógica, liderado por la magíster Ingrid Jiménez, y en esta ocasión particular, en este conversatorio, tener la participación de la profesora Milenka Cárdenas, de la profesora Ángela García y también de nuestra maestra precisamente del área de comunicación, la profesora Raquel Vargas, ¿no? Está con nosotros también la profesora Marta Cutipa, y saludar a todos los equipos de gestión pedagógica de las UGEL que están presentes, saludar también a la audiencia en general a través de la transmisión, streaming por el Facebook, y muy especialmente sentirnos honrados por la presencia de una connotada profesional como es Zoila Rivera del Águila, quien en su condición de especialista en el Ministerio de Educación, sin duda nos va a apoyar muchísimo en tratar de manera adecuada la temática propuesta para el día de hoy en este 9º conversatorio. La lectura, un espacio para la recreación y la comprensión. Definitivamente creemos que es sumamente importante y valioso poder fomentar en nuestros estudiantes, desde los más pequeñitos en inicial que comienzan a leer a través de las imágenes, desde nuestros niños de educación primaria que van desenvolviéndose ya en esta situación de la lectura, nuestros estudiantes del nivel secundario con mayor énfasis, preparándolos para los siguientes niveles y etapas educativas de su vida. Sin duda la lectura, como alguna vez se refirió, es la puerta al mundo mágico de la imaginación y la creatividad. Y es por eso que en el nombre de este conversatorio se indica como un espacio para la recreación, es decir, fomentar en los estudiantes ese ánimo de leer porque les gusta y no porque les obligan, y poder comprender los mensajes que nos dan los autores. En realidad hay mucho por hablar. Agradecido nuevamente por la participación de la doctora que el día de hoy nos acompaña, la doctora Zoila Rivera,
Y bueno, damos por aperturado este noveno conversatorio, esperando que sea, como siempre lo es, muy satisfactorio para todos los asistentes. Vamos adelante. Muchas gracias, profesora Ingrid, muchas gracias, profesor Julio, por esas lindas palabras y porque siempre están con nosotros. En este momento vamos a tener la charla El Día del Idioma Castellano a cargo de nuestra especialista de comunicación, la profesora Raquel Vargas Paz. Adelante, Raquel. Buenas tardes. Reiterar un saludo cordial y afectuoso a la sociedad de la región de Moquegua y del país, en especial a las comunidades educativas y a las comunidades de padres de familia, que prestan especial interés por los temas educativos que difunde la gremio a través de este conversatorio, este espacio regional que comparte cada jueves a través de este medio. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer un recuerdo al Día del Idioma Castellano. Sabemos que el 23 de abril de cada año es un día muy especial por muchos motivos, pero en especial para los que hemos heredado este idioma tan especial que es el idioma castellano. Es uno de los idiomas más hablados en el mundo, por algunos considerado el segundo a nivel de todas las lenguas. Entonces, nos estamos refiriendo a un idioma de bastante trascendencia. Según algunas fuentes, actualmente, como les mencioné, es el segundo idioma más hablado. Lo hablan 400 millones de personas en el planeta a través de 5 continentes y no se refieren solamente a España, sino a la mayor parte de países latinoamericanos, también a muchas zonas de los Estados Unidos. Históricamente, conocemos que la celebración del Día del Idioma Castellano atiende al aniversario de la muerte del gran genio de las letras españolas, Miguel de Cervantes Saavedra, autor de una reconocida y nominada obra, Don Quijote de la Mancha, que hasta la actualidad trasciende a través de las generaciones, en forma escrita o en forma actuada, a través del cine y del teatro. En este sentido, es importante recordar y difundir que esta celebración comenzó en Valencia hace 75 años, por iniciativa de un escritor español, Vicente Clavel Andrés, precisamente para recordar la muerte de Cervantes. Y se extendió a toda España y más tarde a todos los países hispanohablantes. El objetivo del idioma español es dar impulso a esta lengua y a su correcta implementación, promoviendo su utilización más allá de las instituciones educativas. Todos los sectores de la sociedad deben comprometerse con esta iniciativa de cuidar este elemento imprescindible para el desarrollo de la cultura de una sociedad. Debemos reconocer la trascendencia de esta gran celebración que ha sido asumida por las Naciones Unidas como la intención de concientizar al personal de la organización y del mundo en general acerca de la historia, la cultura y el uso de este importante idioma español como idioma oficial. Debemos reparar que en el año 1995, la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida como la UNESCO por sus siglas, ¿no?, en inglés, en esta conferencia celebrada en París, se decidió rendir homenaje a los libros y a los autores, con el propósito de alentar tanto a niños, jóvenes y adultos a descubrir el placer por la lectura. Por tanto, se decretó en esta fecha también, el 23 de abril, como el Día Mundial del Libro y del Derecho del Autor. Este día también es un día simbólico para la literatura mundial, porque en esta fecha el dramaturgo y poeta inglés William Shakespeare y el peruano Inca Garcilaso de la Vega también fallecieron en esta fecha. Entonces, como les mencionaba, es muchas las celebraciones que se hacen en este día, pero importante es reconocer a nuestros idiomas nativos, pero también lo es reconocer este idioma que también forma parte de nuestra cultura, de nuestra historia, y contribuir con las iniciativas, ¿no?, de cuidarlo
para darle impulso a esta lengua y a su correcta implementación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Raquel, por esta importante información que nos has brindado y por hacernos recordar lo importante que es realmente el Día del Idioma Castellano. Bien, continuando con nuestro programa, vamos a tener ahora la participación de Zoila Rivera del Águila, especialista del Ministerio de Educación. Zoila, es un gusto realmente muy grande para nosotros que el día de hoy nos estés acompañando. Recibe una cálida bienvenida y, bueno, agradecerte también por tu participación el día de hoy. Adelante, Zoila. Muchas gracias, Raquel, muchas gracias, Tania, muchas gracias, Ingrid, muchas gracias por la invitación. Bueno, como ya, no sé si se me ve. Perdón. Ahora sí. Ahora sí. Adelante, adelante. Como ya les han dicho, bueno, mi nombre es Zoila Rivera y a nombre del ministro de Educación, Ricardo Cuenca, de la viceministra Quilla Miranda y la directora general de Educación Básica Regular, Nora Delgado, les agradecemos que nos den este espacio para poder compartir con ustedes esas dudas que a veces tenemos, esta información que a veces nace del Ministerio de Educación, ya sea una norma técnica o alguna propuesta, y es importante poder acompañarlos en el proceso de su entendimiento y también de su implementación. No sé si podemos compartir la presentación y no sé si me podrían decir si se me escucha bien, porque a veces he tenido problemas con el audífono. ¿Se me escucha bien? Zoila, se te está escuchando bien. Perfecto, gracias. No sé si podamos compartir la presentación, por favor. Y ya para empezar, bueno, voy dando más o menos el inicio. Como saben, más o menos a finales del año pasado, el 3 de marzo de este año se ha publicado la resolución viceministerial 062-2021, la cual justamente nos brinda las disposiciones para la organización e implementación del plan lector en las instituciones educativas y programas educativos de la educación básica. Y eso he venido yo a compartir con ustedes el día de hoy. Entonces vamos a iniciar por conocer por qué ha salido esta norma, por qué le hemos cambiado, cuáles son estos nuevos enfoques que nos está presentando la norma técnica. Siguiente. Antes de iniciar ya con la parte más formal de la norma, que quería compartir con ustedes esta frase de Antonio Ilan, que le escribió en el 2006, que dice: leer no es una obligación, leer es una necesidad personal y social, y por tanto su aprendizaje genera un derecho. La lectura y la escritura son artículos de primera necesidad en la sociedad, tan importantes como el alimento, como la vivienda o como el trabajo digno. No quería compartirles esta frase porque a veces, durante justamente las apuestas que hemos tenido como ministerio años atrás, determinábamos qué era lo que tenía que leer el estudiante o ubicábamos la lectura en ciertos momentos del proceso de aprendizaje, cuando la lectura también es parte de la vida y es parte de cómo nosotros interactuamos y conocemos al mundo también a través de ella. Y me atrevería a decir que también es una de las formas que nos lleva también a empatizar con otro, ¿no? Y con el mundo que me rodea. Siguiente. Quería compartirles un poco el histórico, cómo ha sido este proceso en relación a la implementación de acciones desde el Ministerio de Educación en torno a la lectura. En el 2006 se tuvieron las normas para la organización y aplicación del plan lector, ¿no? La RM 0386 en el 2006. A partir de ella, en el 2007 se sacaron orientaciones para la organización y aplicación de este plan lector y se implementó la hora lectiva adicional diaria, que ustedes deben recordar. En el 2009 se implementó la movilización nacional por la comprensión lectora en todas las instituciones públicas, también a través también de una RM, y las orientaciones para el proceso de su implementación. En el 2011 tuvimos las normas para la continuidad y el fortalecimiento de justamente esta movilización dentro de las instituciones educativas públicas, sobre todo en el nivel de secundaria. Ya para el 2017, entre el 2011 y el 2017, tenemos un
un tiempo en donde no hubo mayor profundización de estas normas, sino que se continuaron trabajando. Y en el 2017 se reactivó justamente la movilización nacional por la comprensión lectora, ¿no? Y eso también incluyó los 30 núcleos de lectura Imagina. Aquí debemos acordar que en el 2016 ya contamos con el currículo nacional, y el currículo nacional ya nos presenta con un enfoque mucho más integral y más holístico sobre el aprendizaje, sobre cómo trabajar estas competencias. Somos seres humanos, yo siempre comento, no somos seres humanos partidos en pedacitos, no es que con nuestra vida cotidiana en un momento vemos historia, en otro momento vemos matemática, en otro momento trabajo la parte emocional, sino que en nuestra vida diaria, en nuestra constante interacción con el otro, en nuestra constante interacción con el contexto, todo funciona de manera integrada. Cuando yo estoy resolviendo problemas matemáticos, me estoy comunicando verbalmente, estoy interactuando con el otro. Para poder resolver esos problemas matemáticos, yo tengo que tener una conciencia de mí misma, un autoconcepto bien fortalecido de que yo soy capaz de poder resolverlo y debo también saber comunicarlo. Entonces, todas las competencias trabajan de manera integrada. Y eso es lo que nos trae el currículo nacional. Es en el 2017 es que se empieza a desarrollar un diagnóstico del plan lector. Empezamos allá a analizar qué es lo que ha sucedido durante todos estos años que se ha intentado de trabajar justamente el tema del fomento a la lectura en todas estas acciones que se plantearon como ministerio. Y es así que en el 2018, bueno, ya en acciones específicas mientras se hacía este diagnóstico, se estableció la hora literaria en educación secundaria a través del GEC y el cuadro de horas pedagógicas, ¿no? Que era una hora libre, justamente disponibilidad para el plan lector, esta hora que le invitábamos al estudiante de poder leer. Este diagnóstico nos dio muchas luces, nos dio acercamiento y nos dábamos cuenta que en realidad a nivel ya de avance no estábamos avanzando como nosotros realmente hubiéramos imaginado. Es por eso que se fue trabajando una propuesta de plan lector a finales del 2019. En el 2020, en marzo, hace un año que parece que hubieran pasado como 3 y no me van a decir que no. Personalmente siento que si hubiera pasado un camión todos los días que me aplasta, porque en verdad esta situación es compleja y emocionalmente agotadora. En el 2020, en marzo, a raíz justamente de la implementación de la estrategia de Aprendo en Casa, se plantea Leemos Juntos, ¿no? Nos dimos cuenta que la lectura no podía quedar fuera de Aprendo en Casa y se plantea una propuesta para el fomento de la lectura dentro del marco de la estrategia de Aprendo en Casa, pero que toma justamente elementos que ya estábamos diseñando aquí y formaban parte de esta norma técnica. Y bueno, ahora en el 2021 que ya tenemos esta norma técnica formalizada y en una resolución viceministerial. La siguiente, por favor. ¿Por qué? Porque justamente el Perú registra el porcentaje más bajo de personas que leen, ¿no? Solamente el 35% de la población, y eso nos lo dice CERLAC, que es el Centro justamente de Recursos de Lectura de América Latina, que es de la UNESCO, nos dice que solo un 35% de peruanos lee. No lo tenemos incorporado como un comportamiento propio de nosotros. Es como si fuera algo pesado, tal vez, hasta nosotros mismos los adultos, ¿no? Si yo les preguntara cuántos de los que estamos acá por lo menos leen 1 hora al día o 2 páginas en el día, algo que no tenga que ver con educación, ¿cuántos realmente levantaríamos la mano, no? Y por otro lado, no solamente CERLAC nos habla justamente de esta data, sino también la UMC, ¿no? La UMC nos cuenta que hay una brecha en este tema. Nos cuenta que hay una brecha, en este tema, relacionada justamente al porcentaje, ¿no? Más del 50% de estudiantes en 4º grado de primaria no logra los resultados esperados en comprensión lectora. Y en secundaria, más del 60% no logra los aprendizajes esperados en lectura. Entonces, sí tenemos una situación que todavía nos falta trabajar
que no es una responsabilidad netamente de un actor de la comunidad educativa, sino de todos. Es una responsabilidad de todos como sociedad. Y en ese sentido, y dentro de justamente ya el marco que nos está planteando el currículo nacional, y dentro de esta mirada de democratización de la lectura, nosotros buscamos facilitar el acceso a los textos, a diversos tipos de textos y oportunidades de lectura, y también contribuir al desarrollo de las competencias que nos propone el currículo y de los enfoques transversales. Hay áreas dentro del currículo nacional que son súper transversales. La lectura es uno, el arte es otro, y son áreas que no están específicas, y son aspectos, mejor dicho, o enfoques que no están específicamente definidas en un área en un momento determinado, ¿no? Yo solamente tengo comunicación, por decirles algo, planteado de 12 a 1 de la tarde y en ningún momento más veo lectura. No, está en absolutamente todo. Y como bien lo comentaba, lo comentaban anteriormente, cuando estamos en inicial, cuando nosotros salimos del vientre materno, mi primera lectura es de mi madre. Yo veo a mi madre y la estoy leyendo sus emociones, estoy sintiéndola y empiezo a leer mi entorno, porque el desarrollo de las diferentes competencias están vinculados al desarrollo de mi sistema nervioso y al desarrollo de mi cerebro. No acordemos que el cerebro termina de desarrollarse cuando tenemos 22 años, no termina de desarrollarse antes. Mi lóbulo frontal, este lóbulo que a mí me dice, me pone los límites, que a veces les pedimos a los chicos y adolescentes que ellos mismos se autorregulen cuando no pueden. Porque su lóbulo frontal, que me dice, oye, acá hay peligro, oye, no vayas por ahí, no hagas esto, se termina de desarrollar cuando yo tengo 22 años. Y por eso es que necesita el acompañamiento. Entonces, mi primera lectura es del mundo. Mi primera lectura es mi primera lectura es de las emociones. Y lo que hace el adulto acompañante es hacer explícita esta lectura, le da forma, le da color, le pone la palabra al niño. Hay un estudio, que lo voy a buscar para poderlo compartir con Raquel, le voy a compartir porque es un estudio de un neurólogo que lo que hizo fue poner cámaras en su casa para ver en qué momentos su hijo de 1 año su hijo de meses empezaba a decir sus primeras palabras, ¿no? O sea, primero los sonidos guturales y después las primeras palabras. Y se dio cuenta que cuando su niño, y se dio cuenta por las grabaciones, que había los momentos en donde más había interacción de la familia era en la cocina. La primera palabra que dijo su hijo fue estando en la cocina. Porque esa es la relación que hace el cerebro. El cerebro, para poder generar aprendizaje, necesita hacer sinapsis. Y esa sinapsis necesita de una emoción. Y por eso es que él había determinado que al momento de generar, de que su hijo generara esa palabra, se daba en la cocina, porque en ese momento las dos personas más importantes se estaban comunicando, que son su familia. Y en esa comunicación había una emoción. Y el lenguaje se sigue desarrollando, ¿no? En la primaria, ya en los primeros años de vida, si es que en la casa tenemos algunos libros, o creamos nuestros propios libros, o escuchamos, porque no solamente tengamos en cuenta que toda la primera etapa de la vida es oral, y que el niño lo que va a hacer es escuchar constantemente, y a partir de eso que escucha está construyendo su mundo, pero sobre todo está construyendo su mundo interior. Ese mundo de las emociones, ese mundo en donde yo ya empiezo a construir mi mirada del otro. Porque si yo empiezo a hablar de mi vecino, de si este es alto, bajito, gordo, flaco, yo de niño estoy escuchando y voy determinando eso mismo. Y voy determinando también mis estereotipos y mis paradigmas. Eso que ahora, como país, nos está pasando factura también. De cómo vemos al otro, de cómo comprendemos al otro, de cómo entendemos al otro, de cómo acogemos al otro, de cómo dejamos de pelearnos entre nosotros. Entonces, parte del plan lector tiene un enfoque de mediación de lectura. El rol de esta persona que acompaña y que genera condiciones para que el estudiante pueda desarrollar su trayectoria como lector. Pasemos al siguiente slide.
Entonces, ¿cuál es el objetivo de este plan lector? El objetivo del plan lector es generar condiciones para el desarrollo de la trayectoria lectora. Me van a dar un minutito que voy a cambiar. Vamos a hacer un pequeño cambio. Aquí. Entonces, el objetivo del plan lector es generar las condiciones para el desarrollo de la trayectoria lectora. Esto que les contaba, que sucede con nuestros niños, que sucede con nosotros mismos al momento que desarrollamos nuestras competencias y nuestras posibilidades de interactuar con el mundo a través del habla, a través del texto y a través de la escritura. Entonces, esta trayectoria lectora, vamos generando estas condiciones, eso es lo que quiere el plan lector, que ustedes puedan generar estas condiciones dentro de las instituciones educativas, no con la finalidad de desarrollar sus competencias comunicativas en castellano, en lenguas indígenas u originales. Perdón. Para el ejercicio de su ciudadanía y su participación en la vida social. Porque cada vez que nosotros desarrollamos una competencia, también estamos desarrollando nuestro ser y nuestra relación y sobre todo nuestro sentirnos parte de, ¿no? Cuando somos comunidad, por ejemplo, si nos gustara el fútbol, empezamos a ser parte de este grupo de amigos que juega fútbol o que tiene algún otro interés, o que como docentes, cuando compartimos prácticas, nos juntamos con otro docente a ver qué prácticas hemos desarrollado, ahí estamos generando comunidad. Y de la misma manera, al momento en que nosotros fortalecemos esta trayectoria lectora en nuestros estudiantes y generamos espacios de comunidad de lectura, lo estamos haciendo sentir parte de él también y en el desarrollo de su participación en la vida social. ¿Cuál es nuestro mayor reto? ¿Cuál es el mayor? Si analizamos un poquito el contexto que estamos viviendo hoy día, el Internet nos ha dado acceso a un montón de información, un montón, y hay de todo. Noticias falsas, noticias de científicos, noticias de opinión. Ahora voy a ponerlo, pero los opiniólogos han surgido un montón. Todo el mundo opina. Y a veces opinamos sin sustento. Hemos perdido el valor de buscar ese sustento de lo que forma parte de mi pensamiento. Nos dejamos guiar por lo que dice Menganito. Yo vi en el post del Face que mi papá puso una noticia y yo la doy por sentada. O leo solamente el título de la noticia y ya, no entré a la noticia, no leí el contenido de la noticia y no me di cuenta si esa noticia tenía datos de evidencia, tenía porcentajes y hacía un análisis objetivo de esa evidencia. No, todo lo que estamos leyendo ahora solo son juzgamientos. Es mi opinión que juzga al otro por pensar distinto, por ser distinto. No nos estamos dando cuenta cómo esta ligereza con la que nos acercamos a la información está haciendo que nos peleemos entre nosotros, que nos dividamos aún más. Y nuestra participación en la vida social tiene que ver con eso, porque yo tomo decisiones. Cuando yo tomo decisiones, por ejemplo, en el voto, yo tengo que salir de mi beneficio personal para pensar en el beneficio colectivo. Y esta forma de pensar que yo puedo tener me la ha dado justamente este acercamiento también a la lectura y cómo a partir de la lectura yo genero espacios de reflexión y espacios de conversa con otros en esta participación de la vida social. La siguiente. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Vamos a entrar a los objetivos específicos del plan lector. Uno, promover experiencias de lectura donde las y los estudiantes con diferentes necesidades y en diferentes contextos del país lean por sí mismos, ¿no? O a través de la mediación de un adulto. Acá, justamente, en Leemos Juntos, tomamos esto y lo que hacemos es promover en las familias lo que es la lectura compartida. Si ustedes ven las experiencias de lectura, buscamos mucho promover la lectura compartida, o sea, que haya ya sea
la mamá, el hermano, el tío, el primo, el amigo con quien conviva el estudiante, pueda tener un espacio de lectura con él, ¿no? Si ya tiene 6 años y todavía no lee de corrido, tiene el apoyo de esta persona que va a mediar la lectura con él. Promover el acceso y disponibilidad a diversos tipos de textos de diferentes géneros, autores y temas presentados en distintos formatos y soportes. Y acá estamos abriendo, porque la lectura no solamente es literaria, ¿no? Antes, ¿se acuerdan cuando estaba el plan lector? Había una serie de libros que se recomendaban, etcétera. Ahora lo estamos abriendo, porque podemos leer imágenes. En inicial, por ejemplo, leemos imágenes. Leemos unas láminas o salgo al campo y leo. ¿Qué cosa estoy leyendo de izquierda a derecha, de arriba a abajo, qué hay en el medio? ¿No? O si leemos una imagen, también hacemos esa lectura, acompañamos a nuestros estudiantes a leer de izquierda a derecha, de arriba a abajo, ¿no? Es la lectura que por lo general nosotros desarrollamos. La lectura de videos, la lectura de danzas. El Perú es tan rico en danzas, o sea, es tan rico culturalmente, tenemos una riqueza y cada danza, si uno empieza a desmenuzar nuestras danzas, tiene un contexto histórico, un contexto social, tiene un lenguaje corporal, ¿no? Por ejemplo, el Huaylas Chakra, que te habla justamente de esa conexión con la tierra, ¿no? El movimiento que genera el cuerpo. Esa lectura de nosotros mismos, el cuerpo, trabajar el cuerpo también a través de la lectura, permite que nuestros estudiantes puedan tener un autoconcepto de sí mismos. Somos uno solo con el universo. Y eso dice mucho nuestros antiguos, nuestros ancestros. Nuestros ancestros estaban mucho más conectados al universo que nosotros mismos, con la tierra, con la Pachamama, con el sol, con la luna. Y lo perdemos a veces sin querer, ¿no? En este tránsito de la vida nos tratamos de llenar, a veces priorizamos que aprendan los números, que me responda a la pregunta tal cual, como yo le estoy haciendo la pregunta. ¿Y qué es más importante? ¿Qué nos está moviendo esta pandemia? ¿Qué es más importante? Nosotros, ¿cómo estamos dentro? ¿Cómo estamos en esa conexión con nosotros mismos y con el otro? Este tema de poner en acceso, yo sé que el acceso es una gran brecha que tenemos y no la estamos resolviendo con Leemos Juntos en Aprendo en Casa. Por si no saben, Leemos Juntos en Aprendo en Casa, cada nivel, cada grado tiene 2 recursos que ustedes pueden descargar y utilizar. Pero sé que el tema de conectividad es súper fuerte. Hay algunas regiones el año pasado para buenas prácticas que presentaron alternativas justamente. Motivemos a que nuestros alumnos generen sus propios recursos. ¿Cuántos abuelitos o abuelitas, cuántas mamás todavía tienen en su corazón los mitos y leyendas de las comunidades? O historias. Podemos promover a que, por ejemplo, nuestros niños empiecen a generar sus libros con su propia historia familiar. Y ya tenemos un recurso en casa, ¿no? Si es que en el caso de la familia no tiene posibilidad de tener acceso a algún recurso literario. O cómo generamos esta comunidad donde nos podemos prestar libros, ¿no? Quitándonos este miedo que tenemos como sociedad de se lo va a quedar, lo va a romper, ¿no? Eso que tenemos de decirles a los niños, no lo rompas, no lo pintes, y todos los nos. En vez de hacerlo, acompañarlo para que él pueda sentir que el libro es como él, que hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Cuando son chiquitos es muy fácil trabajar esto, ¿no? Si le contamos una historia del libro, ¿no? El libro como un amigo a quien tú vas a cuidar, te lo voy a prestar por 2 días y lo vamos a cuidar y lo vamos a acariciar, y ahí la conexión emocional hace que yo establezca un sentido de pertenencia con algo. No solamente porque el adulto te manda la norma, sino porque hay una conexión real con este recurso que en este caso estoy poniendo como ejemplo el libro. No podemos generar hay una persona que acá en Lima ha hecho una propuesta bien bonita que les invito a que la puedan replicar, que se llama la Biblioteca de la Confianza. Necesitamos como peruanos empezar a confiar en nosotros, en el otro,
que es mi hermano, que es peruano, estamos acá, es una sola casa. El Perú es una sola gran casa. Las divisiones las hemos creado nosotros. Entonces, esta biblioteca de la confianza, lo que ha hecho es que hay varios niños ahorita que ella lo propuso, es una profesora, mediadora de lectura, que lo puso en la puerta de su casa. Cogió algunos libros que tenía, les puso una tarjetita, hizo con jabas de fruta, lo puso en su puerta y puso 3 libros para prestar, que quien quisiera de los vecinos se lo podía llevar, y después lo devolvía cuando lo terminaba de leer. Ella se quitó el miedo a que se lo vayan a robar. Y si ustedes me preguntan a mí, prefiero que me roben un libro, porque sé que eso va a ayudar a esa persona, que ese libro va a poder ayudar a esa persona a de repente descubrir algo nuevo en su vida. Las bibliotecas de la confianza es una propuesta, como les decía, si quieren pueden buscarlo, está en Facebook, y pueden replicarlo porque esta persona que lo ha creado para que todo el mundo lo replique, no para quedárselo ellos. Y necesitamos más de este tipo de acciones a través de la lectura en este país. Luego, también podemos generar diversas experiencias de lectura que aseguren el desarrollo de las competencias comunicativas de lectura, escritura y oralidad de las y los estudiantes en la educación básica. A través del texto yo puedo crear diferentes tipos de experiencias de lectura, saliéndonos un poco, mejor dicho, más que saliéndonos, complementando lo que siempre nos enfocamos en la comprensión lectora. Yo sé que tenemos PISE, que el Ministerio de Educación, estoy hablando del Ministerio de Trabajo, nos pide que evalúen, pero ya, eso es una parte de todo este universo que implica el desarrollo de la competencia comunicativa, de la competencia lectora. Es una parte de la comprensión. Y para llegar a la comprensión, yo tengo un camino, es generar una experiencia. Las experiencias, así como escuchamos ahorita también en Aprendo en Casa, se están planteando experiencias. ¿Por qué no lo estamos llamando unidades didácticas? Porque es importante empezar a urbanizar. La experiencia es algo que me conecta, que me hace reflexionar, que me cuestiona. No solamente es la memorización del contenido. Para yo poder responder una evaluación que me dice a nivel memorístico si soy bueno memorizando o no, que es la educación con la que yo crecí. Y que gracias a Dios tuve otros elementos que me permitieron ir desarrollando otras posibilidades de análisis y de reflexión. Pero es importante generar esta variedad de diversas experiencias de lectura. Pueden entrar a la plataforma Aprendo en Casa, entrar a Leemos Juntos para ahí ir encontrando estos ejemplos, porque es eso, no es para que ustedes lo hagan tal cual, sino cojan esas experiencias y transfórmenlas, hagan las suyas. Y en base justamente a esta mirada de nuestros estudiantes y que esas experiencias puedan responder justamente también a sus necesidades y a sus características. Otro objetivo específico del plan lector es promover la creatividad, la imaginación, el pensamiento crítico, que hoy lo necesitamos, la autonomía del lector a través de diversas experiencias de lectura y escritura, ¿no? La creatividad. La creatividad, ¿por qué? Porque yo a partir de un libro puedo invitar al niño a que cree otro final. ¿Por qué me tengo que quedar con el final que me dice el libro? Podemos crear otro final, podemos crear otro comienzo, podemos cambiar la trama, podemos quedarnos solo con los personajes del libro. Puedo transformar el libro. Todo es posible. Entonces ahí vamos desarrollando esa creatividad que los estudiantes necesitan, que todos necesitamos, para poder sobrevivir a este contexto. Sin imaginación y sin creatividad nos morimos. Lo primero que muere en el ser humano es el alma, no es el cuerpo. Y la creatividad es parte de lo que nos permite alimentar el alma. La autonomía. Y acá es súper importante, y acá voy a hacer un poquito un match con lo que se está planteando en Aprendo en Casa este año. Este año estamos buscando nosotros no darles las soluciones. Todas las experiencias de aprendizaje que están en la plataforma web de Aprendo en Casa, los recursos que ustedes van a poder ver a través de televisión y de radio, no son para que ustedes los tomen y lo hagan tal cual, es para que ustedes lo tomen como recursos, como una posibilidad. Lo cogen y lo transforman, porque los niños son diferentes.
los contextos son diferentes. Las necesidades educativas de nuestros estudiantes son diferentes. Y necesitamos, como país, empezar a desarrollar más nuestra autonomía, de dejar de estar esperando que venga siempre un adulto, un jefe, no un ministro, un presidente que nos diga qué hacer, para nosotros empezar a cuidarnos a nosotros mismos, a partir de esa conciencia de que yo he desarrollado esa posibilidad de tomar decisiones. La toma de decisiones no llega con uno es adulto, se construye desde que uno es pequeño. La lectura nos puede ayudar justamente a que desde pequeños podamos generar estos espacios en donde construimos juntos, tomamos juntos decisiones. Y ahí empezamos a sembrar esta semillita del bien común. No solo mi bien, no solo que yo hago esto porque el adulto me está diciendo, sino porque estoy comprendiendo que esto es bueno para mí, pero también es bueno para los demás. Contribuir en el desarrollo del comportamiento lector de las y los estudiantes considerando sus prácticas de lectura y las diversas formas en las que se acercan a la lectura dentro y fuera de la escuela. No, las experiencias de lectura quedan, bueno, ahora en este contexto de pandemia, en donde algunos están regresando a la escuela, otros no, la lectura trasciende el espacio escolar, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, la Biblioteca Nacional sé que está trabajando bastante de la mano, el Ministerio de Cultura también, con los gobiernos regionales para implementar bibliotecas. Necesitamos más bibliotecas comunitarias, bibliotecas en diferentes espacios que puedan brindar esta posibilidad de acceso a la lectura a nuestros estudiantes. Fomentar el uso efectivo y sistemático y pertinente y creativo de la biblioteca de aula, justo en esa línea va, o escolar, con los textos distribuidos y aprobados por el Minedu o aliados, ¿no? O sea, no solamente el Ministerio de Educación, u otros, como de otros espacios no convencionales, ¿no? Cuando hablamos de espacios no convencionales estamos hablando de otros espacios fuera justamente de la institución educativa. Y ahí el trabajo de las tres Ibrazugeles con los municipios es relevante, ¿no? Porque el municipio puede implementar una biblioteca municipal y que esta pueda formar parte de las experiencias del acceso a los distintos tipos de texto que se están promoviendo y que a partir de ello el docente pueda generar experiencias de lectura que colaboren justamente en el desarrollo de esa trayectoria lectora que la norma técnica está planteando. Siguiente, por favor. He hablado bastante, el siguiente slide. Gracias. He hablado bastante de la trayectoria lectora. Entonces, ¿cómo construimos esa? ¿Qué es esto de la trayectoria lectora? ¿Cómo lo construimos, ¿no? Para construir la trayectoria lectora tenemos que poner a disposición justamente diversos tipos de textos y otros recursos que le permitan, a través de experiencias de lectura, brindar a los estudiantes estas oportunidades para acercarse a estos recursos con distintos propósitos. No, el propósito no es uno solo, yo puedo generar a través de lectura distintos propósitos. Y esto contribuye al desarrollo de la trayectoria lectora, que es este camino del lector que transita a través de estas experiencias de lectura, con la cual él construye su historia como lector de manera única, personal e intransferible. Mi trayectoria lectora, mi historia como lector es muy diferente a la historia de Raquel, a la historia de Tania, a la historia del profesor Julio César. Porque cada uno hemos ido teniendo experiencias de lectura con el texto distintas, porque yo las voy a relacionar con mi vida cotidiana, con mis experiencias inmediatas. Puede ser que me emocione, puede ser que me cause conflicto, puede ser que me haga reflexionar. Y las distintas posibilidades que el texto nos brinda, ¿no? La siguiente. Entonces, dentro de la norma técnica nos hablan de 3 etapas para la implementación del plan lector, ¿no? También en la norma técnica ustedes van a encontrar una serie de siglas y también un glosario con términos como qué cosa es mediación de lectura, qué es la trayectoria lectora, qué entendemos por biblioteca escolar, así varios, ¿no? Que nos van a permitir tener un poquito más de claridad a qué nos estamos refiriendo y poder estar todos juntos en la misma página cuando hablemos de estos términos. Entonces, ya para la implementación, porque para no irme un poco del tiempo, ya para la implementación de la norma técnica,
con la implementación de la norma técnica tenemos 3 etapas. Una, el diagnóstico, ¿no? Que es el diagnóstico me permite a mí identificar, en el diagnóstico lo que estamos proponiéndoles es poder identificar las fortalezas y debilidades de la situación actual de la lectura de la institución educativa o el programa educativo. ¿Eso qué quiere decir? Que con el director y dentro de la norma les estamos brindando algunas herramientas, ejemplos de la herramienta. No necesariamente estamos, por favor, yo les pido que esta norma la lean y lo tomen como un recurso. Ahí hay algunas orientaciones, les ponemos ejemplos de cómo levantar información sobre lo que es el comportamiento lector, etcétera, pero pueden ustedes adecuarlos estas orientaciones que le estamos brindando, porque no siempre es igual. Entonces aquí, en este diagnóstico, lo que nos va a permitir es tener un mapeo general sobre cuál es la situación de la lectura dentro de la institución educativa. Más adelante vamos a entrar en el detalle de cada uno. El segundo es el diseño e implementación en base al diagnóstico. O sea, en base justamente a este diagnóstico ya diseñamos el plan lector y es importante que este plan lector sea incorporado dentro del plan anual de trabajo de la institución educativa para que no sea un plan más. No es como, tenemos 5 planes y en verdad no los vamos a hacer. Tiene que estar dentro del plan anual. Así sean, si ustedes hacen diagnóstico y han determinado 10 puntos que tienen que trabajar, pero sinceramente este año, teniendo en cuenta el contexto, han decidido trabajar esos 2. No tienen que ser 20, no tienen que ser 30. Tratemos de no hacer esas prácticas que nos ahogan a nosotros mismos, ¿no? Si hacen una acción de mejora, esa acción háganla con mucho corazón y con mucha fuerza y bien hecho, sobre todo porque va a tener un impacto no solamente en el desarrollo de la competencia lectora de sus estudiantes. Ustedes van a ver, y yo se los puedo recontrapostar, porque hay varias evidencias de ello, que cuando uno fortalece esta competencia en nuestros estudiantes, no solamente lo fortalece para el desarrollo de las competencias comunicativas, sino también para todas las demás. Porque esto, la lectura no solamente lo utilizo justamente para ese momento, ¿no? Como les comentaba anteriormente. Y por último, el monitoreo y evaluación del plan lector, en donde ahí ponemos disposiciones que permitan la elaboración de reportes de al menos 2 veces al año y remitirla a su instancia superior. Siguiente. Entonces, para el diagnóstico, ¿no? Esa es la primera acción que nos pide para la etapa de implementación, la primera etapa de la implementación. A través del diagnóstico vamos a identificar justamente estas fortalezas y ahí vamos a poder identificar qué cosa, el comportamiento lector de las y las estudiantes, en el cual podemos recoger aspectos como tipo y frecuencia de lectura, cuántas veces a la semana leen, cuánto tiempo le dedican a leer, de repente lee 10 minutos al día, media hora al día, 1 hora al día. No, ya no estamos estableciendo como todos tienen que leer 1 hora. No, recogemos información para conocer cuál es la frecuencia, cómo hacemos para motivar que de repente ya no solo sean 10 minutos, sino de repente 1 hora. Si nuestros estudiantes tienen un contexto complicado, muchos estudiantes viven en un contexto difícil, ya sea de violencia familiar, ya sea de que hay que trabajar para sostener las dificultades económicas se han acrecentado, y es un contexto a lo cual nuestros niños y adolescentes se están enfrentando. Y ese solo momento de lectura que nosotros le podamos dar como posibilidad de que él escoja un libro que le llame la atención. Yo le puedo proponer como docente, no 1, le propongo 3. ¿Por cuál quieres empezar? Y que escoja. Y le damos esa oportunidad de escoger. Y poder escoger desarrolla mi autoconcepto, y desarrolla mi autonomía y me hace sentir una persona que vale su opinión. Por eso es importante generar estos pequeños espacios en donde yo, como adulto, le doy normas y reglas que como todo ser humano necesitamos, sobre todo cuando estamos en construcción, como están nuestros estudiantes, pero también le tengo que ir dando estos espacios de toma de decisiones para fortalecer su propia autonomía y que no sea siempre yo quien estoy diciendo qué hacer, ¿no? El tipo y frecuencia, justamente como les decía, los motivos para leer, ¿no? Cuáles son las razones por las que lee, las limitaciones también, de repente los recursos en casa, etcétera. O de repente a la familia no le interesa leer, no quiere leer, pero no tiene el recurso, o si quiere leer,
el estudiante tiene el recurso, pero no hay nadie quien le lea, ¿no? Esos son algunos elementos importantes a recoger. El uso del tiempo libre, cómo está distribuyendo el tiempo libre de las personas entre la lectura y otras actividades, el acceso a la lectura, que son los medios a través de los cuales se accede a los diversos materiales de lectura. Ese es un componente que podemos medir en este diagnóstico. El otro son las prácticas de lectura y escritura de los docentes. Porque nosotros tenemos que leer. Y no leemos cómo motivamos a la lectura. Además, alimenta el alma, como les digo. Yo no puedo irme, yo cuando les comento así muy a lo personal, yo cuando me voy a dormir, como con todas las cosas del trabajo, la problemática en la que estamos, los problemas familiares que también no soy exenta, tengo, me duermo cargada y a veces duermo mal, me da pesadillas, etc. Pero cuando logro leer o tener algunos momentos de meditación propia conmigo, pero sobre todo cuando leo, duermo más en paz. O cuando me levanto y lo primero que hago es leer, no ver el celular. Yo siento la diferencia, siento totalmente la diferencia de lo que pasa conmigo y con mi mente. Estoy más en calma, no me molesto tan rápido, ¿no? Ya no reacciono, ¿no? Alguien me dice, Zoila, la norma técnica, y yo, ¿qué nos pasa, no? O nos piden 5 cosas al mismo tiempo. Entonces, como en esta locura de la vida en la que estamos, puedo hacer un alto y parar y estar en calma y respirar, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que yo me doy. Siempre digo que nosotros nos vamos alimentando. No solamente alimentamos nuestro estómago con lo que decidimos comer. Todos los días alimentamos nuestra mente, nuestra alma y nuestras emociones. Con lo que leo, con lo que escucho, con lo que hablo. Y mi boca solamente dice juicio, enjuicia todo el día, se queja de todo el mundo y todo el mundo es culpable de mi situación. Sigo construyendo esas paredes que no me permiten también salir adelante, ¿no? Entonces, decidamos qué queremos, que como docentes, no solamente, sobre todo cuando los niños son pequeños, el adulto es un referente. Y sobre todo en los niños que viven en entornos familiares complejos, van a buscar un referente fuera de la familia. Y el docente puede ser. Y un docente que lee es un gran referente para un estudiante. Porque es muy diferente. Yo les voy a compartir una lectura que acabo de leer. Estoy leyendo la historia de las cosas que me encanta, que es cómo se ha ido construyendo las cosas a través de los tiempos, que tiene que ver con ciencia, y estoy fascinada con el libro, y miren, se me abren los ojos cuando les cuento. Y de repente que si les termino contando más sobre el libro, me van a preguntar cómo lo adquieren. Porque me voy a emocionarme tanto con las prácticas de lectura y escritura de los docentes y las producciones orales o escritas de la comunidad. Puedo ver qué cosas, qué hay desarrollado en la comunidad, qué hay desarrollado a través de sus canciones. No tiene que ser necesariamente un libro, como les decía hace un momento, puede ser tradición oral, puede ser una canción. Si hay una canción que es una producción oral o escrita de la comunidad, yo la puedo traer como un recurso de lectura y a partir de ella generar una experiencia de lectura. La siguiente. Hacemos este diagnóstico y luego tenemos la etapa de diseño e implementación en base al diagnóstico que hemos levantado, porque el diagnóstico nos da la evidencia, eso que les hablaba antes. Para hablar, yo necesito tener evidencia. No podemos hablar en base a supuestos para todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Hasta para nuestras relaciones de pareja. No puedo estar suponiendo, tengo que hablar con la evidencia. Y eso me hace a mí ser más objetiva y no estar dando vueltas en mi cabeza con todos los supuestos, ¿no? Entonces, el diagnóstico nos sirve para tener esta evidencia. ¿Cuáles son las prácticas? ¿Cómo es el comportamiento lector de nuestros estudiantes? ¿Cómo es el comportamiento lector? Las prácticas también de los docentes. ¿Cuáles son estas producciones escritas u orales que pueden encontrar en la comunidad? Entonces, cuando ya tenemos todo este mapeo, ya podemos entrar a la etapa de diseño, ¿no? Entonces ya voy a poder pensar cómo diseño mi plan lector. Ya no les estamos diciendo cómo tiene que ser su plan lector, sino ustedes pueden diseñar su plan lector para responder justamente a estas necesidades educativas de nuestros estudiantes. Entonces, una vez diseñado el plan lector,
Es importante, como les decía, que sea parte del plan anual, ¿no? Y se incorpora al PAD de la institución educativa, el cual es aprobado mediante resolución directoral. Cada vez sí hay una formalidad que nos establece la norma. Es importante que el plan anual es aprobado. Entonces ahí a este plan yo incorporo el plan lector en los tiempos señalados por la normativa vigente para asegurar la implementación de las experiencias de lecturas previstas por los docentes a cargo, ¿no? Entonces aquí tenemos en cuenta las consideraciones, esta información que hemos levantado, las consideraciones sobre las y los lectores, los materiales de lectura con los que disponemos, no nos inventemos cosas, con lo que tenemos hacemos, ¿no? La organización de estas experiencias de lectura, cómo generamos espacios de lectura. De repente, yo soy docente de ciencia y tecnología, ¿no? Y puedo tener un espacio pequeño de alguna lectura, ¿no? Como de repente como una motivación a la experiencia de aprendizaje. Les comparto una lectura a mis estudiantes y discutimos sobre ella, o creamos una canción sobre ella, o nos inventamos una historia sobre ella. Y tenemos una primera etapa motivacional de mi experiencia de aprendizaje, ¿no? O presentamos una situación en base a ello. Mi situación de aprendizaje puede estar basada en esa lectura, para generar un propósito, luego un producto, ¿no? Trabajando en aprendizaje basado por proyectos también. Entonces la lectura no es exclusiva, ¿no? Yo la puedo utilizar como recurso en diferentes momentos también de mi propia experiencia de aprendizaje. Y las vamos organizando. Espacios de lectura, como les decía, también cómo invitamos a la familia a generar espacios de lectura en casa. No tengo que tener una biblioteca, puedo tener una cajita con 2 textos o con un texto elaborado por el propio estudiante como algún familiar, ¿no? Como alguna historia que hayan recogido, y cómo generamos estos espacios en donde invitamos a la familia también a ser parte. Cuando generamos espacios también ahí dentro, involucramos a la familia y se empiezan a generar esos vínculos que les digo que son necesarios en el desarrollo de nuestro estudio, de cualquier ser humano. La siguiente. La siguiente slide, por favor. Por último, tenemos el monitoreo y evaluación, porque necesitamos generar espacios de mejora continua, ¿no? A veces cuando nos dicen monitoreo es como, ay, qué pesado, no tiene que estar recogiendo información, ya no de dónde la sacamos, y todos corremos, hacemos informes, entregar a la red, ¿no? Y ya estamos así. El monitoreo no tiene que ser tan pesado, ¿no? Podemos generar algunos instrumentos, ahora que también tenemos un poco la tecnología en las manos, nos permite generar instrumentos que no tenemos que estar vaciando cada rato, sino generar instrumentos de recojo de información continua por parte de los docentes, del director, ¿no? Y aparte que acá la idea es que se puedan contar con disposiciones. En este acápite de la norma, lo que les brindamos son disposiciones que permitan justamente la elaboración de reportes al menos 2 veces al año. No les estamos pidiendo que sean todos los meses, no, 2 veces al año. Y para que lo puedan remitir a su instancia superior. Entonces ahí hay un monitoreo de la institución educativa que está a cargo del director o quien sea designado por él, que debe hacer seguimiento de la implementación del plan lector dentro de su institución educativa en coordinación constante con el equipo responsable, elaborando reportes periódicos de monitoreo a menos 2 veces al año, los mismos que serán socializados con la comunidad educativa y remitidos a la UGEL. ¿Por qué? Porque es importante ver si estas acciones que nosotros estamos proponiendo en nuestro plan lector están teniendo algún impacto. No, la data nos da evidencia y nos permite generar justamente procesos de mejora continua también. Monitoreo de la UGEL debe hacer seguimiento a la implementación del plan lector dentro de las instituciones educativas de su jurisdicción, elaborando estos reportes periódicos también 2 veces al año mínimamente y remitiéndoles a la Dirección General. De la misma manera de la DREA hacia el Ministerio de Educación. En nuestro caso ya es la consolidación justamente de los reportes de todas las direcciones regionales para tener un mapeo nacional de cómo es que se están implementando estos planes de lectura y qué acciones complementarias nosotros también desde el Ministerio podemos proponer y seguir apoyándolos a ustedes en estas acciones, ¿no? Por ejemplo, un soporte que se tiene para la implementación del plan lector ahora es Leemos Juntos, que lo tienen en Aprendo en Casa, ¿no? Que este año ya no solamente va a estar en web y en radio, el año pasado solo estábamos en web y en radio,
y este año ya también estamos en televisión y en las zonas donde está llegando la tableta también están llegando las experiencias de lectura y los recursos de lectura de Leemos Juntos. Por otro lado, también hay organizaciones aliadas como World Vision u otras que también les estamos brindando las experiencias de lectura para que puedan ser trabajadas, comunidades de aprendizaje y otras organizaciones sociales que trabajan en territorio, les estamos brindando justamente para que las puedan llevar y para que puedan tener acceso. Hay muchos aliados que han tenido a bien de darnos gratuitamente sus recursos, ¿no? Mancha Brava, Heroínas Peruanas, la Municipalidad de Lima con Malé, que tiene una página con un montón de recursos que se pueden descargar, que están dentro de Leemos Juntos y que ustedes lo pueden descargar, compartir por WhatsApp. Sé que el tema de imprimir es un tema, pero si podemos buscar un aliado para que nos ayude a imprimir, de repente la municipalidad de la región nos puede ayudar a tener estas impresiones de estos textos que nosotros podemos brindar a nuestros alumnos. Ahorita tenemos que buscar miles de opciones varias para poder responder justamente a esto. Desde el Ministerio siempre estamos viendo la posibilidad de poder apoyarlos lo más que se pueda en las acciones que se proponen, ¿no? Entonces, esta es la norma. Básicamente esas son las disposiciones, de ahí vienen disposiciones, algunas disposiciones complementarias justamente al plan lector. Están entre las cuales se destaca que el plan lector puede ser adecuado o modificado, como les decía, en forma consensuada entre los docentes y los estudiantes según los intereses de los docentes y las exigencias del entorno, ¿no? Y finalmente se incluye una disposición transitoria que señala que la implementación del plan lector se realizará de manera progresiva en las instituciones educativas públicas y privadas de la educación básica a partir de este año. No estamos pidiendo que lo implementen todo completo, de repente estamos ya abril, entonces de repente la etapa del diagnóstico, ¿no? Puede ser en este año y la implementación puede ir de a poco, como se está proponiendo en la norma técnica. La siguiente, creo que a alguien se le cayó el internet. Gracias, San. ¿Esa era justo la siguiente? Edel, la siguiente, por favor. Ajá. La siguiente. Esa ya la compartí también. Esas son las disposiciones complementarias que les comentaba. Y la siguiente creo que ya es la última. La siguiente, ajá. Y quería cerrar esta participación compartiendo con ustedes esta frase de Paté, que es una bibliotecóloga francesa con especialización sobre todo en literatura infantil, que nos dice: así como el acceso a los libros se abre desde muy temprana edad, con el acompañamiento atento y discreto que se requiere, las desigualdades frente a la cultura, frente a la lectura, pueden ya no ser una fatalidad. Lo escribió en el 2011, si la pueden buscar, búsquenla, si pueden leer sus libros, léanla. Tiene unos escritos hermosos, se los recomiendo. Y quiero solamente resaltar de esta frase estas palabras: con el acompañamiento atento y discreto. La lectura no se juzga. Yo no juzgo cómo lee otro. Yo no juzgo la interpretación que hace otro de la lectura. Yo la escucho, la complemento con mi propia interpretación, porque mi interpretación más la interpretación del otro me puede permitir a mí abrir la mirada que yo pueda tener de ese texto. Si siempre estoy con una mirada juzgadora, me corto posibilidades. Si estoy con una mentalidad abierta, abro las posibilidades de poder tener una interpretación del mundo distinta y poder tener una construcción de un mundo mejor. Muchas gracias. Zoila, muchas gracias. Qué interesante tu exposición y sobre todo esa pasión que le has puesto. Gracias por ayudarnos a fortalecer esas ideas sobre lo importante realmente que es la lectura en el desarrollo del pensamiento, de nuestras competencias comunicativas, de nuestro ejercicio ciudadano, ¿no? En suma, yo creo, del desarrollo de nuestra persona. Muchas gracias. Y lo importante también, el rol que juega el plan lector en este proceso.
Vamos a continuar entonces con nuestro programa. Pasamos a una etapa muy importante, a una etapa donde vamos a interactuar a través de preguntas. De hecho, estas preguntas nos van a ayudar a fijar información, a ampliar ideas, a aclarar dudas quizás, pero antes les vamos a pedir al público presente que puedan formular sus preguntas en el chat. Entonces, ahora damos pase a Ángela para que pueda desarrollar este espacio de interactuación. Adelante, Ángela. Sí. Gracias, Milenka, por darme el pase. Así es, como tú lo has indicado, vamos a continuar con el programa. Y aquí tenemos algunas preguntas que han surgido de este tema referente a la lectura, un espacio para la recreación y la comprensión. Sabemos que se han derogado las normas conocidas para el desarrollo del plan lector. En este caso, la pregunta sería: ¿qué antecedentes para la promoción de la lectura merecen ser revalorados para el desarrollo actual del plan lector? Esa sería la primera pregunta. A ver si la especialista Zoila nos podría responder. Gracias. ¿Me podrías repetir la pregunta, por favor? Sí, le repito la pregunta. ¿Qué antecedentes para la promoción de la lectura merecen ser revalorados para el desarrollo actual del plan lector? Entre los antecedentes que les presenté hay una serie de acciones que ya se han venido desarrollando o proponiendo y que algunos de ustedes la podrían totalmente tomar en cuenta, no como, por ejemplo, los núcleos de lectura, los círculos de lectura. Los círculos de lectura tienen un componente bastante importante en el desarrollo y en la motivación justamente del fomento a la lectura, porque cuando yo me reúno en círculo a leer con otros o a compartir sobre lo leído, ahí se genera esta interacción y esta motivación, ¿no? Eso sería uno de los aspectos que yo les propondría tener en cuenta. Bien, siguen surgiendo estas preguntas, producto de esta bonita exposición tan interesante, Zoila. Y bueno, el planteamiento es: teniendo en cuenta que el plan lector busca desarrollar la lectura por placer, con lecturas de tipo continuo, como lo ha venido siendo hasta ahora, y teniendo en cuenta que las evaluaciones nacionales de lectura demandan comprender a partir de una variedad de tipos de textos y formatos de texto, la pregunta ¿es correcto hablar de una lectura para la recreación y una lectura para la comprensión? ¿Por qué? Bien, ahí solamente quisiera hacer una aclaración. Como Ministerio de Educación, el plan lector lo que busca es fomentar la competencia lectora, ojo, no tanto la recreación. Ahí sí quisiera como aclarar. Sí hay un componente inicial de yo acercarme a la lectura porque algún texto me agrade. Eso no quiere decir, ojo, acá tenemos que hilar fino, porque yo le puedo presentar un texto a mi estudiante y yo no puedo asumir que le va a gustar, no lo sé. El gusto por un texto es bien particular. A mí me puede gustar un texto y de repente a Raquel no. De repente a mí me encanta, por ejemplo, Gabriel García Márquez, o me encanta José María Arguedas, y de repente a Raquel no, y es válido, no tiene que gustarnos lo mismo. Entonces, esta posibilidad que nosotros le abrimos al estudiante de presentarle más de un texto para poder trabajar la intertextualidad también, eso es lo que le permite a él elegir. Ahora, esa es una parte del camino, ¿no? Yo tengo la posibilidad de elegir el texto, me conecto con el texto, lo leo, generamos espacios de conversación, de reflexión, y no solamente ellos, de repente podemos generar un producto a través de la lectura. Por ejemplo, había una antología en secundaria que hablaba del mirarse a uno mismo. Entonces le proponíamos como actividad que se miren al espejo, que se dibujen. Podemos proponer distintas actividades que hagan un crucigrama a partir del texto, que generen un rompecabezas.
etcétera. Que de repente a partir del texto se genere una canción, etcétera. Podemos poner distintas actividades a partir del texto. Luego, igual eso no quita que yo pueda generar, justamente para generar la reflexión tengo que plantear preguntas. Desde que yo planteo preguntas, pero no preguntas, tenemos que diferenciar los tipos de preguntas. No, porque generalmente solemos preguntarle al estudiante, ¿quién es el actor, quién es el personaje principal del texto? Y ahí yo no estoy reflexionando. Estoy haciendo una pregunta que forma parte del texto, pero no estoy generando pensamiento crítico necesariamente. Para lograr la comprensión, yo paso por el proceso de reflexión, de análisis, de generación de este pensamiento crítico que nace de la discusión con el otro, porque el otro va a tener otra comprensión del texto distinta a la mía. Y de ahí termino en la comprensión lectora. La comprensión lectora es como la parte final del camino, la parte final de todo este proceso que el cerebro realiza para entender un texto. No quiere decir que porque yo trabajo la lectura en un contexto un poco más flexible, el niño ya no va a comprender. No. Cuanto yo más, y es más, yo les propondría, como les estoy diciendo, esto no solamente es del área de comunicación. Tenemos que sacar la lectura del área de comunicación y plantearla en todas las áreas. Y en todas nuestras áreas, generar preguntas que reten. Por ejemplo, los chicos nosotros podemos preguntar, ¿es blanco o es negro? Es blanco. Parecerá medio obvio, pero ¿por qué crees que es blanco? Y el niño te va a decir, pero ¿por qué es blanco? ¿Pero por qué? Eso que hacen los niños de 3 años, ¿se acuerdan cuando teníamos 3 años y para todo preguntabas por qué? Y generabas un porqué y un porqué y un porqué. Y que a veces, cuando mi hija tiene ahorita 20 años, ¿ya? Y a veces cuando tenía esa edad me preguntaba y era como, ¡ya! Yo no sabía qué más responderle. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿De dónde viene? ¿De dónde? ¿Por qué crees que el personaje reaccionó así? No le estoy diciendo, el personaje reaccionó así, no, le estoy preguntando, ¿por qué crees que el personaje reaccionó así? Entonces, ¿qué cosa qué va a producir? Va a recordar la acción y va a generar un supuesto. Y en base a ese supuesto que genera, puede ser que Raquel o Tessa le genera un supuesto diferente. No, yo creo que Raquel me va a decir, no, yo creo que el personaje ha reaccionado así por esto. Y Tessa va a decir, no, yo creo que ha reaccionado así por esto. Y entre las tres podemos generar distintas hipótesis. Ahí estoy llevando a otro nivel de reflexión. Estoy haciendo un análisis. Y a partir de ese análisis, yo puedo empezar a llegar a conclusiones. Ahí estoy desarrollando comprensión lectora. Esto que nos pide tanto las evaluaciones. Muy bien, queda claro entonces que lo que debe primar ante todo es el desarrollo de la comprensión, al margen del tipo y del formato de texto, ¿verdad? Claro. Y en sus niveles. Así es. Muy bien. Adelante, compañera, con la siguiente pregunta. Sí, continuamos con la tercera pregunta. En este caso sería, considerando que por lo general cuesta dedicar un tiempo y espacio para la lectura en la escuela, en el hogar o en las instituciones, la pregunta es, ¿cómo se propone generar estos espacios? La lectura, como les decía, está en todas partes y en todo momento. Entonces, en realidad es algo que lo podemos tener en cuenta dentro de nuestras propias experiencias de aprendizaje, como les decía. No hay, por ejemplo, dentro de Leemos Juntos pueden encontrar heroínas peruanas. Heroínas peruanas son textos de las historias de mujeres, como Micaela Bastidas, como María Rostorowski, ¿no? Que en el caso de Micaela Bastidas la conocemos y estamos tratando en algún momento, por ejemplo en julio, que tocamos independencia, ¿no? Procesos históricos del país, puedo partir de una experiencia de lectura como parte de mi experiencia de aprendizaje. Luego, ahorita que estamos en un contexto tan difícil, hay una región, si mal no recuerdo fue Huancavelica, que el año pasado presentó dentro de sus buenas prácticas la lectura con emoción. Entonces motivaban a que las familias tengan pequeños espacios de lectura donde 10 minutos en media hora en la semana, imagínense, en una semana, media horita, se sentaran todos juntos a leer y a hacer una recreación dramática del
de la lectura, ¿no? O generar un dibujo entre todos, o entre todas las familias generaban un collage, o se inventaban un juego a partir de la lectura. Entonces, ya creo que ahí también podría generarse como parte de la región, ¿no? Alguna estrategia que involucre a todos. Nosotros también, cuando las familias están bastante preocupadas por sus hijos, ¿no? Algunas de repente más que otras, pero podemos generar estas pequeñas actividades donde invitamos a la familia a que, por ejemplo, puedan iniciar con algo que es muy cercano a ellos. Invíteles a escribir sobre su historia familiar. ¿Cuál es la historia de mi familia? ¿No? ¿De dónde han venido mis abuelos? Por ejemplo, mi papá es de Arequipa, mi mamá es de Lama San Martín, mi mamá me cuenta que nosotros somos descendientes de las tribus de los andahuayos, ¿no? Que han sido quechuas cusqueños que emigraron a Lamas. Yo siempre digo que soy de todas las sangres porque tengo de costa, sierra y de selva, ¿no? Y al momento de yo conocer mi historia familiar, ya tengo un cuento, ya tengo una historia. Podemos empezar por una actividad así tan pequeña que está vinculada a ellos mismos, que no tengan que hacer cosas muy complicadas para poder generarlo, ¿no? Eso podría ser una opción. Gracias, Tessa. Considerando entonces que todos los espacios son objeto de lectura, ¿no? Y motivan la lectura, entonces depende de nosotros generar las estrategias para aprovecharla. Así es. Interesante. Siguiente pregunta, adelante, compañera Tessa. Sí, continuamos con la cuarta pregunta. En la norma se habla de experiencias de lectura. Entonces, ¿cómo se recomienda organizar estas experiencias de lectura? Perdón, señor. Bien, justamente en Aprendo en Casa, y les quiero un ratito compartir, quiero entrar a Aprendo en Casa para compartirla en mi pantalla, porque ahí pueden encontrar justamente distintos tipos de experiencia de lectura para inicial, primaria y secundaria. También hay en el espacio intercultural bilingüe, la ley estamos trabajando con ellos también, y en lenguas originarias también se está trabajando experiencias de lectura. Entonces es diferente, depende del nivel, ¿no? En inicial, lo que hacemos es dar pautas a las familias, porque eso es cuando son más pequeñitos de la relación en casa, en relación a la lectura es más de a dos. Y lo que hacemos, por ejemplo, en inicial es permitir al niño que pueda escuchar un párrafo del texto, para que él pueda elegir por qué texto quiere iniciar, o por qué canción quiere iniciar, o por qué trabalengua quiere iniciar. Allá ya estoy generando el espacio de autonomía. En primaria, ya estamos trabajando una ruta en donde yo le cuento el propósito, le brindo el acercamiento a dos textos para que él elija por cuál iniciar, y después de la lectura tenemos el análisis y de ahí la generación de una producción. Tenemos un espacio de reflexión como una ruta, y después tengo este espacio de producción que, como les decía, puede ser actividades que tengan que ver con el arte o actividades gráfico-plásticas en las cuales el niño pueda plasmar un producto en relación a la lectura que leyó. En secundaria ya también tenemos una ruta parecida en donde hay el propósito de la experiencia de lectura, está la lectura también, tanto en primaria, en inicial primaria como secundaria. Siempre estamos poniendo a disposición todos los recursos para que el estudiante pueda elegir por cuál iniciar, con cuál se queda. Luego la etapa de análisis, de reflexión, y de ahí la generación del producto. Algo adicional que hay en primaria y en secundaria es el diario de lectura. ¿Por qué el diario de lectura? Porque justamente parte de lo que propone la norma es este desarrollo de la trayectoria lectora del estudiante. Entonces, el diario de lectura a mí me permite tener como un registro de mi diario como comportamiento como lector. Entonces, le permite tener un espacio en donde el estudiante puede ir viendo cómo va desarrollando justamente esta trayectoria a lo largo de su vida, ¿no? Y es un recurso, si bien es para él, a nosotros como docente también le podemos pedir al estudiante que lo comparta con nosotros, y nosotros ver también a partir de ese diario que nos presta, que puede ser una herramienta también
de evaluación de la competencia, pero dentro de la lógica de la evaluación formativa, no de la evaluación calificativa. Ojo, yo puedo leer el diario de lectura, ir retroalimentando al estudiante en relación a qué otras posibilidades tiene con la lectura, ¿no? O qué otras formas también puede leer. Uno de los aspectos que influye en la lectura es el tono de la voz. Entonces, cómo yo acentúo cuando quiero resaltar una idea fuerza, cómo, por ejemplo, hablo cuando digo una pregunta. ¿Cómo hablo cuando digo una pregunta? ¿Cómo exclamo? ¿No? Esos pequeños detalles que tienen que ver con la lectura oral, es importante reforzarla en nuestra práctica docente con ellos, porque al momento que ellos lean, ya lo van a leer con esa intencionalidad, ¿no? Y los invito a navegar para que vean un poco más el detalle de las experiencias de lectura en la web de Aprende en Casa, justamente en Seguimos Aprendiendo, Leemos Juntos, y ahí van a encontrar algunos ejemplos de experiencias de lectura que ustedes pueden tener en cuenta. Bien, Zoila, considerando que hay una tendencia a evaluar, ¿no?, los propósitos de aprendizaje para colocar una valoración, ¿cómo se realizará el proceso de evaluación del plan lector con la nueva propuesta? Justamente ahí dentro de la norma la norma está viniendo con unos anexos, justamente con unas propuestas de cómo realizar el diagnóstico, de cómo realizar la implementación y de cómo generar estos reportes de monitoreo, porque en el diagnóstico yo voy a contar con algunos indicadores como por ejemplo el comportamiento lector. Ahí en la misma norma hay un anexo de alguna serie de preguntas para recoger el comportamiento lector, y estas mismas preguntas yo puedo tenerla en cuenta dentro del monitoreo para ir midiendo si este comportamiento va variando en nuestros estudiantes, ¿no? En la norma van a encontrar ahí estas pautas para que lo puedan tener un poco más claro. La generación de esta evaluación, que hemos visto que proponen un instrumento de recojo de información, ¿verdad? Entonces, ¿esto va a tener alguna valoración en el área de comunicación, en todas las áreas, o va a pasar por un proceso cualitativo de ver el avance y el progreso de la lectura? Sí, es parte de un proceso cualitativo para ver el avance y el proceso de lectura. Ese es el enfoque. Más que una nota, sí. Porque siempre esa fue la tendencia, ¿no?, del proceso. De la nota. Sí, tengamos en cuenta que ahora parte de las propuestas que está trayendo el Ministerio de Educación desde el año pasado, y que es parte de la propuesta también del currículo nacional, es tener en la mirada de la evaluación formativa. ¿Qué es una evaluación formativa? Y ahí quiero complementar con algo importante. Ojo que en el mundo laboral no te miden por una nota, te miden por el desarrollo de tus competencias, te contratan porque eres una persona, no solamente eres una persona competente, pero no solamente porque eres un especialista, sino porque también trabajas en equipo, generas liderazgo, estás abierto a aprender constantemente, o sea, no te quedas con lo que tú sabes y no lo compartes, ¿no? Lees críticamente y analíticamente. Entonces, la evaluación formativa que propone el Ministerio de Educación, que sale de la evaluación calificativa, también va de la mano con lo que se está proponiendo en el plan lector, ¿no? Que es la evaluación, en este caso específico, porque en la evaluación de las otras áreas o competencias sí tenemos, ¿no?, unas rúbricas de evaluación. Aquí es una evaluación cualitativa de cómo va viendo el desarrollo, cómo vamos construyendo, generando las condiciones para que nuestro estudiante pueda desarrollar, pueda construir su trayectoria como lector. Muy bien. Ahora tenemos una pregunta sobre el monitoreo propuesto en la norma. El Minedu ha considerado realizar un instrumento de medición para recoger información sobre el desarrollo del plan lector. ¿Por qué? Así como se ha dado en la plataforma Simón, por ejemplo. ¿Por qué se ha dado eso? A ver, entre las normas se propone, ojo, no es algo estático, porque si se dan cuenta, y yo tengo acá la norma abierta,
estamos proponiendo un recojo de información para que ustedes puedan tener un análisis y generar, como les decía, estas mejoras continuas. Por ejemplo, si yo veo la situación de los materiales, recursos, ¿no? Y en el espacio destinado, y tengo catalogado los recursos de lectura de la institución educativa, ¿no? Si tenemos de repente biblioteca de aula, que a veces en el caso de primaria se tiene, si en el caso del centro educativo tiene biblioteca escolar, entonces hago un mapeo, justamente una moderación, un monitoreo de estos recursos, pero también cómo es que este espacio está generando experiencias de aprendizaje. ¿Por qué generamos un monitoreo o les proponemos un instrumento? Justamente para poder sumar y colaborar a la labor que ustedes realizan y puedan ir recogiendo esta información, no para fiscalizarlos. Por favor, sí les pediría, porque en realidad esta norma no ha sido creada para eso, ha sido creada porque como país necesitamos tener evidencia de cómo se está desarrollando el comportamiento lector. Muchos países tienen desarrollado planes de lecturas en base a estos indicadores que les permite tomar acciones mucho más concretas en relación al fomento de la lectura. Generar evidencia a través de la evaluación y el monitoreo me permite a mí tener evidencia para tomar decisiones. Esa es la única razón de la evaluación y el monitoreo. Las otras razones de fiscalización, aquí en este caso no. Es básicamente para poder conocer qué acciones estamos desarrollando para poder fomentar la lectura, cuáles están funcionando y cuáles podemos ir mejorando y qué cosas necesitan las DRES, las UJERES, la institución educativa para ir mejorando. Ese es el sentido. Muy bien, sí, como generalmente todas las actividades del Ministerio están siendo llevadas a esta plataforma Simón para su seguimiento, control, de repente por allí va la pregunta, ¿no? De si han planteado de repente esa posibilidad de realizar ese control, ¿no? A través del monitoreo Simón. Para facilitar. ¿no? Sí. Para ver a nivel de país cómo vamos desarrollando, ¿no? Cómo se va reflejando. Perdóname, de repente no entendí bien la pregunta. Sí, estamos en esta conversación con el área a cargo y algún detalle adicional nosotros los vamos a estar comunicando respectivamente a través de las direcciones regionales. Bien, Zoila. Y acá tenemos otra pregunta. Dice, se ha conocido siempre que el plan lector es un trabajo compartido por todo el personal de la institución educativa. Sin embargo, siempre se ha dejado esta labor al docente del área de comunicación. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se propone en esta norma la participación de la comunidad educativa? Justamente parte del diagnóstico es poder evaluar, por ejemplo, las prácticas de lectura de todos los docentes, ojo, que no solamente del docente de comunicación, estamos involucrando a todos, ¿no? Y como les decía, al momento de la implementación de plantear espacios y experiencias de lectura, ahí lo que les proponemos es que este planteamiento no quede cerrado justamente al ámbito del docente de comunicación, sino que pueda ser tomado en cuenta en todas las otras áreas, porque justamente, como les decía, no es exclusivo, ¿no? Y como estamos saliendo también de mirar la lectura que es netamente solamente relacionado a los textos literarios, y no estamos en la propuesta, se está contemplando textos literarios y no literarios, las tablas de Sarwa, por ejemplo, también son un recurso de lectura, u otros que son utilizados, que podemos utilizarlos en diferentes experiencias de aprendizaje. Es ahí en donde también estamos involucrando a los demás docentes, ¿no? En esta, tanto del diagnóstico, pero también de la implementación. Entonces, parte, por ejemplo, de las propuestas de implementación para el plan lectores, como los demás docentes también incorporan actividades de lectura dentro de su planificación, de sus experiencias de aprendizaje. Claro, entonces todo el personal tendría que estar involucrado en las estrategias que como comunidad educativa se plantean para el desarrollo de este plan lector, ¿verdad? Así es. Bien. Mire, aquí tenemos una ya de las últimas preguntas y plantean lo siguiente, ¿no? A la fecha,
En la estrategia Leemos Juntos de la plataforma Aprendo en Casa, dice que se encuentran lecturas de antologías literarias en el caso de educación secundaria, ¿ya? La pregunta es, ¿con qué variedad de material de lecturas se contará en adelante para el desarrollo de la lectura? Bastante. Yo sé que ahorita creo que hay 2 o 3 experiencias de lectura dentro de Leemos Juntos, pero van a encontrar más. En total son alrededor de 48 experiencias de lectura que se van a compartir. Recuerden que también Leemos Juntos no solamente está en web, también está en radio, y ya se han compartido los primeros programas a las distintas direcciones regionales, y también sale en tele, ¿no? Entonces, sí vamos a tener, el año pasado compartimos audios, audiolibros, compartimos imágenes, compartimos las antologías, compartimos textos de Lima Lee, compartimos textos de heroínas peruanas de Mancha Brava, compartimos también algunos de World Reader, que es una biblioteca que tiene acceso más o menos a 120 libros, y nos tuvieron a bien de donar fragmentos de estos textos que es para compartir. También tengamos en cuenta de que leer digitalmente es complicado, así que no estamos poniendo textos muy largos para que pueda ser fácil de leer para el estudiante. Entonces sí, va a haber otra variedad de recursos de todas maneras en los siguientes meses. Qué bien, entonces los maestros tendremos en claro que no necesariamente el texto de antología literaria va a ser para exclusivo uso de la estrategia Leemos Juntos, ¿no? Se tomarán algunas lecturas, pero no todas en realidad, ¿no? De alguna forma entonces tendrán que ser programadas en sus planificaciones este texto que propone, pues, ¿no? Antología del Ministerio de Educación. Lo pueden tomar en cuenta. Si, por ejemplo, la experiencia de lectura que está propuesta y ustedes tienen otro texto que le calza bien, siéntanse la libertad de incluirlo, ¿no? No quisiéramos que se cierren solamente lo que está. Yo creo que ahí la propuesta del docente, como les decía, de repente la experiencia de lectura calza con algún texto o alguna tradición oral que tenemos dentro de la comunidad, entonces incluyámosla, ¿no? No nos quedemos solamente con lo que estamos proponiendo dentro de la web. Siéntase, por favor, en la libertad de transformar también las experiencias de lectura. Zoila, ¿qué opina de la siguiente expresión que hemos escogido ver acá en el Face? Muchas veces, dice, escogemos las lecturas por los estudiantes y a la gran mayoría de ellos les agrada, dice, ¿no? Usted sabe que en algún momento se dijo de que las lecturas debían ser escogidas por los estudiantes para que les agrade. Pero mire, los maestros también manifiestan que ellos han elegido las lecturas y les agrada, ¿no? ¿Qué opina al respecto? Perfecto. O sea, no hay persona que mejor conozca a sus estudiantes que ustedes. Yo puedo hablar desde mi propia experiencia, ¿no? Por eso es que he repetido constantemente que aquí es un tema de poder adecuar las propuestas, ¿no? El hecho de adecuar justamente las propuestas a las necesidades o lo que nosotros estamos planteando, pero también es importante dar las posibilidades, ¿no? O sea, si yo les pongo 2 textos, ahí les estoy dando la posibilidad de elegir. En otros momentos le puedo dar yo el texto, no hay ningún problema. Generar este equilibrio entre lo que yo le doy o lo que le propongo genera también el desarrollo de la autonomía, ¿no? Ambos suman. No es que uno esté mal o esté bien, ambos suman. Una técnica, estimada Zoilita, no queriendo abusar de tu participación, pero tenemos allí una responsabilidad del Ministerio de Educación, ¿no? E indican que van a brindar unas orientaciones pedagógicas para la implementación precisamente del plan lector, de acuerdo a los niveles, de acuerdo a los ciclos, a la modalidad, ¿no? Y esto me parece muy interesante. Entonces, ¿para cuándo estarían programadas estas orientaciones, teniendo en cuenta que la norma también recién se ha implementado y que también nosotros como maestros necesitamos estas orientaciones para hacer el proceso de diagnóstico y todo lo que involucra, ¿no?, el desarrollo del plan lector en la institución? Así es. Yo les pido paciencia y les pido comprensión porque el COVID también está en el ministerio
y estamos ahí remando con fuerza para sacar todo adelante, todo Aprendo en Casa y todos los demás pedidos que ustedes necesitan. Y las orientaciones ya se han iniciado en su diseño y esperamos más o menos que para fines de mayo podamos tenerles ya. Sé que es un poco tarde, pero en verdad les pido consideración en ese sentido. Estamos dando todo por el todo, trabajando 24/7 también para poder darles estas orientaciones que ustedes necesitan, ¿no? Pero no quisiera darles una fecha que no vamos a cumplir. Entonces, por eso, más o menos a fines de mayo ya podemos contar con esas orientaciones. Muy bien, Zoila, te agradecemos por la participación. Yo creo que hasta aquí han llegado nuestras preguntas. Seguramente hay muchas más, pero por lo pronto estamos satisfechos con estas respuestas que nos has brindado el día de hoy. Sabemos que la lectura siempre sigue siendo por placer, y busca realmente la comprensión desde la parte más elemental y básica, que es el texto continuo, hasta lo que más podamos desarrollar, como esta norma lo propone, ¿no? De limitación en las anteriores normas, ¿no? Donde de repente se proponía otras formas de trabajo para el desarrollo del lector. Bien, entonces te dejo las gracias, para que puedas de repente darnos una última recomendación para el desarrollo de este plan lector. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, en verdad encantados de seguir acompañándoles, cuenten con nosotros para cualquier otro momento que ustedes necesitan. Y la última recomendación que daría es como que se apropien de esta norma técnica, que es muy distinta a las normas técnicas anteriores que hemos sacado como ministerio. Acójanla, siempre digo, hagan la suya, implementenla y adecúenla justamente lo que la institución educativa, pero sobre todo lo que nuestros estudiantes puedan requerir, ¿no? Eso sería, Raquel. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Zoila, dado la flexibilidad que presenta esta norma, ¿no? Para el trabajo y viendo las necesidades reales de cada institución educativa, solamente quedaría pues plasmar en esos documentos situaciones claras, estrategias que se desarrollan en un tiempo adecuado, y mientras el maestro entonces o la institución pueda demostrar esto, estamos viendo de que es válido, ¿verdad? Te agradecemos bastante y te invitamos a ver nuestro espacio a cargo de nuestra compañera de Gremo Informa, para finalmente tener las palabras finales de nuestras autoridades educativas. Bien, te invitamos hoy entonces. Adelante, Ángela. Sí, gracias, profesora Raquel. Ahora vamos a continuar con esta cuarta parte del programa referente a Gremo Informa. ¿Sí? Muy bien. Para informarles, como primera parte, de que se está realizando una atención psicológica y soporte socioemocional en la SUGEL de la región Moquegua. ¿Sí? Para lo cual les vamos a dar el cronograma, ¿sí? Para tenerlo presente. El cronograma para la UGEL San Ignacio de Loyola va desde el día 21 de abril al viernes 23 de abril. Para la UGEL Mariscal Nieto, el cronograma va desde el lunes 26 al viernes 30 de abril. Para la UGEL Hilo, empezamos con el día lunes 3 al viernes 7 de mayo. Y para la UGEL General Sánchez Cerro, empieza desde el lunes 10 al viernes 14 de mayo. Max, ¿podrías mostrar esta parte del soporte socioemocional? Muy bien. Esta atención psicológica y soporte socioemocional va dirigido al personal administrativo y docentes de instituciones educativas de nuestra región y ya está llevándose a cabo y va a culminar el día 19 de mayo. Y el horario de atención va desde 8 a 1 de la tarde. Quien lo está atendiendo es el psicólogo Daniel Ernesto Domínguez, para lo cual se muestra una imagen y el número de celular a donde se puede llamar y ubicar a este psicólogo que está prestando esta atención y soporte socioemocional.
Y si se desea un horario de atención por la tarde, también se está realizando, pero previa coordinación con el psicólogo. Continuamos. En cuanto a la escuela segura, la Gerencia Regional de Educación Moquegua, en coordinación con las unidades de gestión educativa local, ante la ocurrencia de sismos recurrentes realizados en los últimos días, advierten a la población escolar que se encuentra efectuando una educación a distancia y a sus familias, y se debe tomar en consideración las siguientes recomendaciones y tenerlas muy presentes. Como primera recomendación, se debe tener un plan de emergencia. Asimismo, se debe implementar una mochila para emergencias que contengan alimentos no perecibles, agua embotellada, abrigo, radio a pilas, botiquín de primeros auxilios, linterna, entre otros artículos que nos puedan servir para esta emergencia. Asimismo, se debe mantener la calma y ubicarse en una zona segura previamente identificada. Si esta zona no existe, se debe evacuar hacia el exterior con mucha calma. Asimismo, proporcionar especial ayuda a los adultos mayores, personas gestantes, personas con discapacidad, niños o niñas que estén a nuestro cargo. Continuando. Asimismo, tenemos información referente a la escuela segura sobre los efectos del COVID que estamos viviendo actualmente. Recordarles que en todo momento se debe usar mascarillas. En todo momento, no debemos de quitarnos las mascarillas, por favor. Asimismo, evitar abrazos o besos en los reencuentros familiares o reencuentros entre amigos. Debemos guardar la distancia prudente que indican las normas de bioseguridad. Asimismo, se debe tener muy en cuenta que para desinfectar muebles y alimentos se debe disolver agua y lejía, ¿sí? Según las medidas que indica el Ministerio de Salud. Y se debe cargar en todo momento alcohol en gel, o sea, alcohol en spray, pero cargarlo en todo momento. Continuamos, Max. También tenemos información en cuanto a de vida, ¿sí? Que es la Comisión Nacional para el Desarrollo de Vida y Sin Drogas. En cuanto a este programa de prevención de consumo de drogas, a través de tutoría, se da a conocer que se ha dado inicio a la aplicación de sesiones de tutoría propuestas por el programa de vida. En lo que corresponde a las instituciones educativas de la UGEL Mariscal Nieto, tenemos 3 instituciones que se están atendiendo, las cuales son Institución Educativa Simón Bolívar, Santa Fortunata y Daniel Becerra Ocampo. En cuanto a las instituciones de la UGEL Hilo que se están atendiendo por el programa de vida, tenemos a la IE Américo Garibaldi Gersi, Carlos A. Velázquez y Jorge Basadre Grom. Asimismo, en cuanto al programa de familias fuertes, Amor y Límites, asimismo se está atendiendo a 3 instituciones educativas de la UGEL Hilo. Se ha focalizado a 3 instituciones, las cuales son Américo Garibaldi Gersi, Daniel Becerra Ocampo y Jorge Basadre Grom. Y como última información de Gremo Informa, se les da a conocer que los docentes, en el Programa Nacional para la Mejora de los Aprendizajes y de acuerdo al marco del Programa Nacional para el Desarrollo de la Competencia Digital Docente, se da a conocer que los docentes nombrados tienen como máximo hasta el 30 de abril para aprobar los 3 cursos del Programa de Mejora de los Aprendizajes y de Competencias Digitales. Así es que docentes de nuestra región Moquegua, tenemos unos días más para terminar estos 3 cursos y cumplir con este programa de mejora de aprendizajes.
Bien, gracias, Ángela. Ya estamos aquí con la presencia de Magíster Julio César, pero no quisiera dejar pasar, por favor, por alto la invitación para este jueves 29 de abril a las 4 de la tarde también a participar del taller Elaboración de rúbricas y criterios de evaluación en el marco del Currículo Nacional de la Educación Básica y de las diversas modalidades de atención, que estará a cargo del doctor Pedro Ravela, experto internacional en evaluación colectiva, que estará compartiendo con los maestros gestores de comunidades de aprendizaje y maestros en general de la región Moquegua. Entonces, quedan cordialmente invitados y conocen de nuestras actividades. Ahora sí, para las palabras finales, estimada Milenka. Gracias, Raquel. Exactamente, ya estamos finalizando el programa. Ha pasado muy rápido el tiempo. Nos ha quedado sabor poco, pero debemos de terminar. Vamos a invitar a nuestra directora de gestión pedagógica, Magíster Ingrid Jiménez. Adelante, profesora Ingrid, con sus palabras de despedida. Muchas gracias, Milenka, y agradecerle de verdad de todo corazón a Zoila. El día de hoy hemos podido, hemos sido también maestras en aula, hemos sido directores de colegio, pero qué bonito recordar también cuando uno ha sido maestra de aula y cuando ha estado con sus estudiantes en forma presencial y hemos podido nosotros estar más cerca a ellos, ¿no? Esta vez, como maestros, tenemos la misión de motivar a nuestros padres de familia que están cerca de nuestros estudiantes a que puedan ser referentes, ¿no? A que puedan ser referentes lectores. Muchas veces nosotros estamos con el celular y por ahí leemos bastante. Pero sin embargo, qué diferente es tomar un libro, es decir, y hablar acerca de la lectura y compartirla con nuestros hijos, así sea tan pequeñita, así sea una pequeña revista, pero desde acá creo que una de las cosas que nos ha dejado, creo que huella y parte de un compromiso que tenemos que hacer es volvernos también lectores en nuestra sociedad, lectores aquí en nuestra institución, ¿no? Tener un libro, recuerdo que una vez estábamos también compartiendo algunos libros nosotros entre nuestros compañeros y también nació, ¿no? De esta parte tan bonita pedagógica, pero algunos se querían quedar más con unos textos que tenían que ver acerca del éxito personal, ¿no? Y bueno, entonces este es nuestro compromiso. Espero yo de que haya sido y haya llegado a todos nuestros maestros y maestras para que ellos también puedan compartirlos con sus padres de familia y así podamos nosotros hacer que mientras más lectores tengamos, yo creo que el entendimiento de la vida, la interpretación de las cosas y los mensajes van a llegar como deben ser, ¿no? Y sobre todo, qué tan importante y tan transversal son esas habilidades comunicativas para todos, ¿no? Y también tener en cuenta que en la casa también se puede hacer diagnósticos. Padres, mamitas, cuando veamos que nuestros hijos no hay mucha comunicación, no hay mucho diálogo, sabemos que es porque tampoco están leyendo, ¿no? Entonces es importante estas actividades, esas estrategias, leer la norma que nos ha invitado Zoila a empoderarnos y a poderla compartir. Muchas gracias también y agradecer a todos por estar participando el día de hoy. Gracias. Sí. Ahora invitamos para las palabras finales a nuestra máxima autoridad educativa, el Magíster Julio César Bernedo Soto. Adelante, profesor Julio. Adelante. Su micro, por favor, profesor. Su micro, no lo estamos oyendo. Max, el micro. ¿Están activados los micros? Sí, sí, están activados los micros. A ver. Bueno, mientras se va resolviendo, hay lenguas que también enseña, pero yo sé que el mensaje del gerente quiere llegar y es necesario para culminar esta linda actividad que tenemos el día de hoy, ¿no? Mientras veamos si puede, es necesario y muy importante las palabras de nuestro gerente en este momento y veamos la posibilidad. Siempre él encuentra un recurso para llegar a todos, así es que esperemos que lo haga, aunque sea por la vía telefónica, ¿no?
Bien. Bien, nos esperamos un momento. ¿Qué pasó? Ya. ¿Así? Para nosotros es muy importante que la máxima autoridad educativa te dé la despedida, pero si no podemos solucionar esto en breve momento, entonces yo creo que con toda la intención que tú has visto, él tiene la intención de comunicarse con nosotros y darnos siempre, como siempre, un nutrido mensaje final, pero lamentablemente no ha podido ser así. Entonces, te agradecemos nuevamente por esta importante intervención y esperemos que no sea la última y podamos seguir compartiendo. Muchísimas gracias. Que te vaya muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a todos los presentes. Que estén muy bien, cuídense mucho y cuiden a su familia. Sí, te pedimos por favor que nos acompañes en la apertura de cámaras para tomar una foto final entre los que estamos en la sala. Y lógicamente la gente nos está viendo a través del Facebook y será repetida esta información que será de mucha utilidad a la población moqueguana y también a todos los que la puedan escuchar. Muchísimas gracias. Gracias, Raquel. Adiós.